Esta parte es bastante directamente enfocada en las cuestiones de manejo. Entonces, lo que vamos a ver es los distintos métodos y la idea es mañana que podamos salir a aplicar esos métodos en distintas plantas. Entonces, primero, de manera general, se separan los métodos de control en control mecánico o físico, control químico, control biológico y lo que se llama de manejo ambiental, que son las acciones complementarias, por veces plantar árboles o ayudar al ambiente a recuperarse y a establecer un poco más de resiliencia contra la invasión biológica. Entonces, el control manual es lo más conocido, ¿no? O lo más instintivo, en que las personas pueden hacer arranque manual, talar árboles y arbustos, hacer anillamiento, que es remover parte de la cáscara para secar los árboles, remoción de raíces, en el caso de plantas que brotan de raíces o de rizomas, como es el caso de la mariposita. ¿Mariposita se llama? Mariposita blanca, ¿no? Sí. Y tala para hierbas, arbustos y un otro método que es una asfixia para pastos con lona plástica, que tiene sus limitaciones, pero les voy a mostrar. Entonces, eso, por ejemplo, es simplemente arrancar plantas y pueden ver que esto es una acacia Mannheim. Pueden ver que esta planta no es tan pequeña, ¿no? Ya tiene como más de 1 metro de altura, pero este es un suelo bastante arenoso, entonces se lograban sacar plantas muy grandes. Eso, claro, va a depender de cada suelo. Y también hay algunas veces problemas con arrancar, que son, por ejemplo, cuando piensas que tienes una planta que nació de una semilla, pero en verdad es un brote de una raíz. Y ahí lo vas a sacar y se va a quebrar, ¿no? Entonces, esa es la sombrilla china, Melia, Acedrac, ¿sí? Esto es un ejemplo en que después lo sacamos toda una raíz porque estaba brotando de la raíz. Entonces piensas que es algo, pero no es. Y si arrancas, bueno, va a brotar otra vez, ¿no? El otro, que es menos efectivo, este es el trueno chino, Ligustrum lucidum. Eso también fue una planta que hicimos un control en un área de bosque y se quedó ahí el material. Y como 3 meses después estaba brotando de los talos y de toda parte, así que hubiéramos que sacar todo el material y no dejarlo en el bosque. Así que es difícil porque por veces estás lejos, así que hay que encontrar alguna manera de compostarlo, tal vez para que tengas más control y no dejarlo así muy distribuido, ¿no? Porque es más difícil de hacer el control. Algunas plantas son así. No sé si conocen una planta de Australia que se llama Pittosporum undulatum. Es una planta ornamental usada en arborización de calles. Esta planta, si arrancas los plantines y los dejas ahí, van a brotar todo otra vez. Entonces hay que sacarlo todo, hay que conocer un poco las plantas. Y por eso otra vez es importante volver y monitorear. Una otra planta para la cual el arranquillo es muy inefectivo es la guayaba, que creo es nativa de México, pero seguramente no de todo el México, en partes. Donde vivo es un poco invasora. Y siempre que intentas arrancarla, se quebra en la base y no logras hacerlo. Entonces, en esos casos, el control mecánico no funciona, porque como vas a estar perdiendo tu tiempo arrancando plantas. Lo mismo pasa con plantas herbáceas, con hierbas que tienen bulbo, ¿se dice? ¿Sí? Porque muchas veces lo vas a sacar, el bulbo se queda y va a crecer otra vez. Entonces, en esos casos, aunque logres disminuir la invasión porque una parte va a sacar con el bulbo, todavía vas a estar que volver muchas veces hasta que logres hacerlo todo y tal vez nunca logres hacerlo todo, ¿verdad? Entonces, en esos casos, el control mecánico se vuelve muy caro y poco efectivo. Esta es una planta que es también creo nativa de México, que es la Furcrea fétida. Es una agavácea. Y la tenemos como un problema bastante serio como invasora en áreas rocosas en la costa.
La gente la planta como ornamental, hace un talo muy alto y produce como no sé cómo se llaman, como les dicen, son las plantas que se desarrollan ahí parcialmente y después caen al suelo y ya enraizan y caen al mar. Y esa es una planta que nunca logramos, no sabemos cómo controlarla. Esto es un control mecánico, eran plantas más o menos pequeñas, lo dejamos ahí secando sobre rocas, estaba bien, pero en un caso de una planta más grande, la cortamos en la base y 6 meses después la parte que estaba ahí suelta se estaba reproduciendo, porque tiene muchas reservas, así que es muy difícil controlar esto. Y eso es algo que va a demandar como un proyecto de investigación, algo más específico, porque estamos en el control mecánico, pero tampoco es ideal, ¿no? ¿Por qué? Porque porque es mucho trabajo, porque son plantas muy grandes, son plantas que tienen caules así, y que las plantas empiezan ahí a 2 metros de altura, y se las cortas todavía reproducen, así que habría que matarlas, ¿no? Que secarlas, pero es muy difícil. Ya intentamos con herbicidas diversos también y como siempre brotan, así que no sabemos todavía cómo hacer este control. Con plantas pequeñas, muy bien, con plantas muy grandes, muy difícil. Y son muchas. Este es un método que sirve para hierbas o para pastos, pero para áreas pequeñas. Y lo que se hace aquí es poner una lona plástica. Bueno, primero podar todo el pasto para que esté muy bajito. Después poner una lona plástica transparente para que pase la luz del sol, porque todas las semillas de los pastos que están aquí abajo van a germinar porque hay luz y ahí van a encontrar la barrera de plástico y con el calor se van a morir. Entonces es una manera de agotar el banco de semillas. Pero obviamente solamente sirve para áreas pequeñas donde puedes controlarlo. Y una cosa que es muchas veces difícil es fijar el plástico al suelo. Por veces hay mucho viento y cosas así que lo hace más difícil. Y una otra cosa muy importante es que este plástico tiene que tener una composición con filtro ultravioleta, porque si no lo tiene, no va a estar ahí tiene que estar ahí 3-4 meses. Y si no tiene este filtro, el sol lo quema y lo rompe en pequeños pedazos, sí. Entonces eso es importante. Y muchas veces veo que la gente intenta trabajar con plástico, pero utiliza un plástico negro, porque les parece que es más, que ahí no hay luz para las plantas que se desarrollen. Pero esto es mejor justamente porque permite que las semillas del pasto germinen. Y así lo agotas, ¿sí? Entonces eso es una diferencia. Pero funciona, lo vi utilizar en áreas de pradera, justamente braquiária, con pastos africanos. Pero en una situación como aquí, por ejemplo, con los acates, es una área tan grande que sería imposible hacerlo. Pero por veces, si aquí, por ejemplo, estaba era un parque, estaba muy cerca del centro de visitantes, y ahí no querían hacer control químico porque iba a estar feo y todo, entonces hicieron eso en un pequeño área para no utilizar control químico, ¿verdad? Bueno. Esto es control mecánico de Pinus elioti, que es un pino nativo de América del Norte y que una vez que lo cortes no brota, desde que hagas el corte al ras del suelo. Y porque cuando es joven, si lo talas muy alto puede brotar, pero si no, después ya no. Entonces eso es control mecánico simplemente. Y el anillamiento, que es sacar la cáscara del árbol desde la base por unos 20-30 centímetros y dejar porque se interrumpe el pasaje de agua y de nutrientes desde las raíces para la planta, con el tiempo se va secando. ¿Alguien de ustedes ya ha usado este método? ¿No? Lo decimos hinchado. ¿Para qué especie?
No te acuerdas. En Mangle. En Mangle. ¿En Mangle? ¿Para qué? Pues, está mal decirlo, pero... No te... Bueno, lo que pasa es que nosotros de repente el mangle rojo llega a cubrir completamente las venas, pues. Entonces tenemos que cincharlo para que ok. Para pasar los barcos. No arroje su... Ok. Pero no con invasoras. No. Bueno. ¿Y cuánto tiempo les tomó para que se secara el árbol? Se seca rápido porque tiene mucha interacción con la humedad, entonces... Ok. Pero un árbol así para secar puede tardar 1 año, 2 años. Entonces, este método es muy importante que tenga eso muy claro. Este método es un método de excepción. Esto nunca va a ser un método de trabajo para una invasión muy grande o algo así, porque es mucho trabajo. Este árbol está genial, ¿no? Porque el tronco, porque hay espacio a vuelta, el tronco es cilíndrico, es fácil sacar la cáscara. Hay muchos árboles que tienen muchas reentrancias y por ahí no logra sacar toda la cáscara con una machete, por ejemplo. Y aquí estos tipos eran de una compañía forestal en Brasil, así que estaban como, uno vino con la motosierra, pasó la motosierra ahí, pasó la motosierra abajo, y el otro venía sacando la cáscara. Así que estaban súper bien equipados y todo. Pero esto no es como normalmente lo pasa. Entonces, ¿cuándo es que se utiliza un método como este? Cuando no queremos cortar un árbol porque no queremos el impacto sobre la vegetación que está alrededor, sí. Y esto sirve para árboles aisladas, por ejemplo, un eucalipto, por ejemplo, que puede ser un árbol muy grande, de 30 metros de altura, y no, está en medio de un bosque nativo conservado, no quieres poner este eucalipto abajo, lo vas, lo anillas, te puede tomar 2-3 horas hacer un árbol. Así que es un método muy caro, y que sale mal para muchas especies. Los pinos, por ejemplo, que tienen mucha resina, muchas veces logran, la resina cubre otra vez esta parte y como se forma nueva cáscara y no mueren. Entonces, para algunas especies va muy mal, para otras va muy bien. Y algunos árboles tienen porque hay que sacar esta cáscara externa que es muy gruesa, y la interna, que es justamente donde están los vasos que llevan el agua y los nutrientes. Y en algunas plantas es muy difícil distinguir esta cáscara interna de la madera. Para algunas lo ves muy claramente, para otras es muy difícil verlo. Entonces es muy difícil saber si realmente sacaste todo lo que tenías que sacar. Entonces, por eso les digo, es un método de excepción y tiene también una cuestión que, por ejemplo, si está cerca de una estructura, de una casa, de caminos, de senderos donde pasan gente como visitantes, no puedes hacer eso porque van a estar secando y se puede caer un ramo y se quebran con el tiempo. Entonces hay que tener mucho cuidado donde se aplica este método. ¿Okay? Mañana vamos a hacer un árbol así, pero hay muchas limitaciones, mucho más limitaciones que el Nime en la calle, sí, esta noche. Bueno, ahí con motosierra y con esta herramienta, ¿cómo se llama en español? No, es una hacha, ok. Porque son pinos, ¿ah? Esto porque es un pino, ok. Es una madera que es blanda. Entonces, las herramientas son variables. Se puede usar serrucho para plantas para pequeños, motosierras e incluso tijera de poda. Y hay unas tijeras que son muy grandes que se usa así, que serían tal vez factibles, por ejemplo, para el carrizo incluso. Y una cosa muy importante también con todo tipo de tala de corte de plantas es que se corte siempre a ras del suelo lo máximo posible, porque hace una diferencia muy grande si cortas un árbol y le dejas un tocón así, de esta altura, y si lo cortas muy bajo, porque las oportunidades que tiene de brotar son mucho mayores si dejas más tocón. ¿Okay? Entonces la eficiencia del control está muy relacionada con eso también.
Y van a ver aquí incluso con las situaciones que vamos a ver mañana, que por veces hay piedras y no logras pasar con la motosierra. Entonces hay excepciones a eso, pero preferencialmente sí siempre a ras del suelo. Se da mucho más probabilidad de que sea efectivo. Esto es control de palma africana en Pernambuco, en el nordeste de Brasil, con una hacha. ¿Sí? Asadón. Un asadón, sí, un asadón. Porque eran plantas pequeñas y los estaban sacando manualmente. Motosierra, Acacia mangium. Y ahí llegamos al control químico. Entonces, para control químico, podemos separarlo básicamente en 3 grupos de plantas. Un para árboles, en que se puede trabajar con anillamiento y con aplicación de herbicida, tala y tratamiento de tocones. Las palmas, en que se puede trabajar con inyección de herbicida en el tronco, porque el sistema circulatorio de las palmas es distinto, ¿no? Son monocotiledóneas, entonces tienen tejido de circulación en todo el tronco, no solamente en la parte periférica. Y las hierbas con rosada, aspersión de herbicida, etc. Entonces vamos a ver eso. ¿Por qué utilizar control químico? Porque muy sencillamente tenemos, por ejemplo, en Brasil unas 190 plantas en nuestra base de datos de especies exóticas invasoras. La única especie que no brota es el pino. Las otras todas brotan. Entonces lo va a cortar, van a brotar, lo va a cortar, van a brotar y muchas veces vuelven con más vigor do que las que tenías antes, ¿no? La otra cuestión es que en términos de los pastos, por veces y las hierbas, cuando arrancas, si ya existe un banco de semillas y esas plantas ya están ahí hace mucho tiempo, tienes un banco de semillas ahí en el suelo, y porque con el tiempo se va acumulando materia orgánica y todo, las semillas van se quedando más abajo, y estas que están muy abajo en el suelo ya no germinan. Pero si lo arrancas, lo que haces es traerlas otra vez a la superficie y vas a tener más semillas viables otra vez que van a germinar, y puedes incluso tener un proceso agravado de invasión por estar arrancando. Tenemos un pasto en Brasil que es de Sudáfrica, que se llama Eragrostis plana, que ocupa como 2 millones de hectáreas de la región de praderas que está en el sur, en la divisa con Uruguay. Y esta planta, cada planta, que es como un, ¿cómo se dice para pastos? Un bacoyo. Produce a cada vez como 500.000 semillas. Entonces, este es un banco de semillas que no quieres disturbar y quieres que esté ahí dormente, ¿no? Entonces, podarlo y acumular más materia orgánica es bueno, pero arrancar va muy mal porque puede agravar la invasión. Entonces, hay que considerar eso también. Bueno, la palabra herbicida de manera general genera para mucha gente una reacción muy negativa porque se tiene una impresión muy mala de esos productos. Y eso es consecuencia de nuestro histórico de uso de estos productos, especialmente desde la revolución verde agrícola de la década de 60, 70, cuando se empezó a usar mucho. Y no teníamos mucha preocupación, o mucha experiencia o mucha información sobre los males que estos productos podrían causar, especialmente para la salud de las personas y también el ambiente. Entonces, había productos que ya hoy son prohibidos porque son muy malos, ¿no? Y hay productos hoy que son tecnologías más recientes y que son mucho menos peligrosos o son mucho menos persistentes en el ambiente. Y justamente por ahí tenemos una oportunidad de trabajo. Los herbicidas funcionan por absorción y pueden ser absorbidos por las raíces, por las hojas de las plantas o por las raíces. Hay herbicidas que se aplican directamente en el suelo. Y claro que vas a matar todo lo que está ahí porque no hay cómo seleccionarlo, ¿no? Pero entonces puede ser por las hojas y en el caso de lo que usamos también es cuando cortas un árbol, lo aplicas en el tocón, en la parte justamente del tejido de crecimiento y por ahí es absorbido también.
Los herbicidas son sistémicos, lo que quiere decir que cuando lo aplicas en la hoja, no van a matarla por contacto con la hoja, pero sí la planta lo va a absorber y va a circular en la planta y este herbicida va a matar la planta porque afecta una enzima o una vía metabólica de crecimiento y esta planta se va a morir por eso. Y como las plantas son muy distintas y contienen enzimas distintas y vías metabólicas distintas, hay distintos herbicidas que afectan mejor a las distintas especies de plantas. É claro que de todo o universo de plantas que temos, conhecemos muito pouquitos e temos herbicidas que afetam as que são incômodas, vamos dizer, para a agricultura principalmente, mas também em questões ambientais. Os herbicidas podem ser diluídos em água, que é o mais comum, e também alguns podem ser diluídos em azeite. Vocês vão ver por aí que muitas vezes, vocês aqui em México fazem isso. Em Brasil, quando dizem, quero matar uma planta, você vai dizer, entre aceite queimado. E quanto tempo les parece que vai tardar para degradar o aceite que está no ambiente? São muitos anos, centenas de vezes, 100 anos, 500 anos. E a herbicida vai degradar em 30 dias. Algum que les diga isso, que eu usar aceite. Então, essas são as questões que são muito culturais de preconceitos que temos com esse produto, ¿no? Además do produto herbicida, propriamente dicho, há o que se chama de aditivos ou adjuvantes que podem ser añadidos a la mezcla para donarse eficiencia en el control. Estos son emulsificantes, surfactantes ou colorantes. El colorante, como les comenté por la mañana antes, el colorante no es tóxico, no es nada, pero el colorante tiene por función permitir que veas lo que estás haciendo cuando haces el control. Una vez trabajé con una empresa forestal en Brasil, con esta casa de biológicos, y vi que cuando trabajábamos los chicos y cortábamos un árbol, iba el equipo con el herbicida, hacía como les daban 3-4 vueltas para asegurarse de que estuviera bien hecho. Y después que repetí el colorante, lo hacía una vez y ya estaba porque estaba bien. Entonces eso como te hace disminuir el uso del producto como 4 veces, 3 veces, lo que es bueno para todo, para tu costo y para el ambiente, para lo que hay en el ambiente. Y también el colorante es esencial para dar seguridad a la operación. Por ejemplo, si uno se sucia, lo vas a ver. Y ahí puedes sacar la ropa, lavarse, etc. Muchas veces van a ajustar, por ejemplo, el pico del pulverizador con el guante y el guante va a estar sucio. Si pones la mano en la cara, vas a ver. Entonces, todo eso es por seguridad. Entonces, el colorante es tenemos que encontrar una solución para eso. El emulsificante es un producto que puede aumentar la eficiencia del control porque facilita la absorción del producto. Especialmente cuando se trabaja, por ejemplo, con métodos que es aplicar directamente sobre la cáscara, con árboles que tienen la cáscara delgada. El emulsificante también sirve para cuando se trabaja con soluciones de aceite, por cuestión de hacer menos escurrimiento. Y si quieres poner el colorante es hecho para dilución en agua. Si metes el colorante en el aceite, no se diluye. Metes el emulsificante para permitir que el colorante se distribuya en agua. Y el surfactante tiene por función disminuir la tensión superficial de la gota de herbicida cuando haces la presión en un pasto. Y los pastos como el zacate rosado tiene pelos en la hoja. Sí, como el zacate miel. Cuando tienen pelos, entonces hacen la presión y si la gota del producto es grande,
por vezes se queda ahí sobre los pelos y evapora y no penetra tanto. Y el surfactante tiene la función de quebrar la gota para que sea más pequeñita para facilitar la absorción. Entonces depende mucho de la planta, si tiene pelos en las hojas, o por ejemplo el topo. ¿Conocen el topo? Es un arbusto del Mediterráneo que tiene la mayor parte de las hojas convertidas en espinas. En ese caso también es bueno tener un surfactante porque lo hace menos, disminuye el escurrimiento y hace que se pegue más en la planta. Entonces son alternativas complementarias. Y hay muchos tipos también de herbicidas. Nosotros utilizamos los sistémicos, como les dije, es importante que se fluye la planta para matar la planta entera. Hay herbicidas de contacto que solamente afectan las áreas donde los pones. La residualidad, el valor de residualidad es súper importante, quiero decir, cuánto tiempo va a quedarse en el suelo, eso tengo que saber, porque cuando estoy en una área perdida no quiero que esté ahí 2 o 3 años, quiero que se va lo más rápido posible. Y a eso le dicen media vida. Entonces digo, si con el glifosato la media vida es de 20 días, quiero decir que en 20 días la mitad del producto se va a ver degradado, y más 20 días la mitad de la mitad y así por adelante. Y una cosa que es muy importante es saber si esos productos tienen movilidad en el suelo, o sea, si voy a hacer la aspersión sobre pastos y que necesariamente un poco va al suelo, quiero saber si son móviles en el suelo, pueden contaminar fuentes de agua. ¿Sí? Eso es importante, en el caso del glifosato no es. Y si exudan por las raíces, o sea, si una vez que sea sistémico la planta lo absorbe, se lo va a eliminar por la raíz. Y esos son los que evitamos también, como el imazapir, que es el chopper, y el piclorama también, que es de raíces, que es habitual. Son los de más alta persistencia y que pueden contaminar su suelo. Esos son los que no queremos, lo evitamos. ¿Okay? También van a ver que para cada producto existe un nombre comercial, y que lo que nos interesa verdaderamente es saber cuál es el ingrediente activo que tiene este producto. Porque cuando digo glifosato, el glifosato es un ingrediente activo, pero el nombre comercial tiene muchos, porque muchas compañías distintas producen glifosato. Hay el Roundup, que mucha gente conoce que es de Monsanto, a mucha gente no le gusta la Monsanto, entonces puede usar el glifosato de otra marca, pero hay muchas. Perdón. Entonces siempre lo que nos interesa saber es el ingrediente activo y la concentración de ese ingrediente activo en el producto. Ahora en Brasil, por ejemplo, para intentar evitar el uso inadecuado de glifosato, que la gente por veces está ahí en su jardín y está ahí pasando glifosato por donde pasan las personas, no tienen ropa de protección ni nada. Entonces lo están vendiendo ya en dilución de un 1%, muy bajo. Para nosotros, por ejemplo, para muchos pastos ya no sirve. Pero es importante verlo porque si compras eso, no puedes trabajar con concentraciones de 2 o 3%, que es lo que esos pastos requieren. Hay que cuidar. También es importante que cuando van a usar el producto por primera vez o antes de comprarlo, verifiquen si dice la bula, el rótulo y toda la instrucción y toda la información que hay sobre este producto. Entonces, eso todo está disponible en la internet. Si ponen ahí el rótulo de Garrón, de Roundup, de lo que sea, todo está ahí. Y revisarlo antes de decidir cuál comprar, si no tienen la indicación muy específica. Porque les van a decir la clasificación toxicológica, cuidados ambientales, cómo aplicar los intervalos de aplicación. Por veces te piden para que tienen que aislar esta área, no dejar que la gente camine ahí por 2 o 3 días. Entonces es importante saberlo para saber cómo utilizarlo y para tomar la decisión de qué utilizar. Cuando hacemos control químico de áreas naturales, cuando sabemos que el control mecánico no es suficiente o efectivo, cuando hay
intentado hacer control mecánico ya ven que no resulta bien. El control mecánico en ciertas situaciones puede generar daños más que el control químico. Por ejemplo, cuando estás trabajando con una infestación grande de la mariposita blanca que está cerca de un córrego, que estás sacando toda la tierra y todas las rizomas y esta tierra se está echando en el córrego. Puedes hacer mucho más daño haciendo eso, o porque cuando, por ejemplo, en el sitio donde trabajé había un área de praderas y muchos años atrás se había plantado eucaliptos por experiencia de forestación. Y entonces decidieron que tenían que sacar los eucaliptos, pero no querían usar control químico. Pero el eucalipto, si talas un eucalipto, en 15 días ya hay un brote de esta altura. Entonces hay como ir casi cada 10 días, pasar en el área, cortar los brotos para que no se ponga muy grande otra vez. Y este impacto de caminar cada 2 o 3 veces por mes en un sitio, estaba preveniendo que las plantas, las hierbas, los pastos, se recuperaran bien, siempre soteando todo. Y con el químico, bueno, vas una vez, haces el control, después de 3 meses vas a ver qué pasó, si hay un broto, lo repites, pero no vas a estar ahí caminando tanto en esta área sin el impacto de pisar y de estorbar las plantas que están haciendo. Y también los proyectos que son de larga escala, porque cuando tenemos áreas protegidas que tienen 1000 hectáreas de braquiária, ¿qué vas a hacer? Vas a arrancar 1000 hectáreas de braquiária, está ahí un tractor y lo están haciendo ahora en las áreas de sabana y así, un tractor, un motor químico, porque es posible hacerlo. Entonces puedes perder el área o seguir manteniendo algo, pero es posible. Entonces el costo es muy alto. Entonces para aumentar la eficiencia y bajar el costo es importante usarlo. Bueno, esto es una cosa que es muy fundamental que ustedes comprendan para el tema del control químico, porque, como decía, lo que nos interesa es el ingrediente activo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nosotros en Brasil trabajamos con carbón. El carbón que tenemos es un herbicida que contiene este principio activo que se llama triclopyr. Cuando tenemos indicaciones de control, justamente por esta variación de cantidad de un ingrediente activo del herbicida, las indicaciones en general son como, bueno, usar 2% de triclopyr. Entonces, sea de una marca, sea de otra marca comercial, lo que me importa es que tenga 2% de triclopyr. El producto que han logrado comprar aquí para nuestra práctica de mañana, el nuestro tiene 480 gramos por litro de triclopyr. Lo que han logrado comprar aquí tiene 120, 4 veces menos. Entonces, si voy directamente al porcentaje por litro, pero 2% de un litro son 20 mililitros. Muy bien, 20 mililitros es 20 mililitros de carbón, pero no es de triclopyr, porque el triclopyr es prácticamente la mitad. Entonces, en esta concentración lo pondría 40 mililitros, porque tengo la mitad, entonces pongo el doble de uno. Si aquí vengo y tengo 120 gramos por litro, tengo que hacerlo 4 veces más. Entonces, es una regla de 3 simple. Divide medio tengo 48%, 2% de ml y da ahí 41.67 ml. No vamos a tener esta precisión, pero vamos a poner 40 ml. ¿Sí? Y otra cosa que es súper importante es que cuando pensamos, eso está pensado para un litro, porque los pulverizadores que usamos para árboles en general son pequeños, tienen 1 litro, 1 litro 200, como se compraba aquí 1,5 litro.
porque vas a caminar bastante y vas a ver que vas a usar muy poco producto. Porque para un cocón vas a usar 10 ml, 20 ml por vez, es un árbol muy grande. Entonces 1 litro por vez trabajas 2 días con es muy poco volumen. Y esto está, cuando decimos, bueno, voy a poner este volumen 40 ml, es siempre dentro del litro. No es 1 litro más 40 ml de herbicida, porque la dilución ya es más grande. Entonces siempre pensarlo para que siempre vas a disminuir el agua de la solución, o el aceite, si por el caso. Entonces voy a poner este volumen y lo ponemos primero. Después ponemos los aditivos, si tenemos el colorante, el emulsificante, lo que sea, y sabemos el volumen y completamos el litro, pero nunca el litro después de las cosas. Y hay toda una secuencia para hacerlo que os voy a mostrar solamente mañana. Porque aprovechamos para iniciar con el herbicida, lo manoseamos, ponemos dentro y aprovechamos el agua para lavar y para dejar con el material por seguridad. De manera general, con las plantas para las cuales esos productos son eficientes, trabajamos con concentraciones de 1, 2, 3, 4%. Hay excepciones, pero de manera general cuando funcionan bien son muy bajas las concentraciones de los ingredientes activos que son necesarias para eliminar las plantas. Por veces, si por ejemplo haces un intento de control en una planta y te sale mal, como la mitad apretado no funcionó, posiblemente sea mejor buscar un otro ingrediente activo que funcione mejor para esta planta. Por ejemplo, el glifosato funciona para plantas, para árboles, sí, pero la eficiencia es como 80-70%, y con carbón vamos a 100%. Si trabajamos con eucaliptos o con gasolina o con la terminal de cacapa, si lo cortas, aplicas el carbón en el 2% de tu filtropir, 100% corta nada. Si aplicas glifosato, vas a tener como 80%. Tenemos una excepción en que hemos trabajado con control de palma africana con glifosato en concentración de 36%. Funcionó súper bien. No sé si lo testamos, lo probamos menos, pero posiblemente funcione, pero habría que hacerlo. Y nosotros como queremos que funcionara, trabajamos con una concentración muy alta, pero podría ser como 24 o 20 o 10%, porque no hay diferencia. Bueno, los volúmenes, como les dije, son muy pequeños por árboles y con hierbas y pastos es muy variable porque por veces tiene todo una relación continua, o si tiene manchones, ahí vas a los manchones específicamente y el volumen por hectárea, como se hace en la agricultura, que son continuas, es muy difícil de decir exactamente. Bueno. El tricofil en agua o aceite se puede aplicar con una protección basal que sería sobre la cáscara, pero este método es muy sucio, va a tener mucho escurrimiento para el suelo, mejor aplicación sobre el planta. La media vida 20 a 45 días, no es eliminado por raíces, si es resistente, o sea, va a circular en la planta. El glifosato se diluye en agua. Se puede hacer la expresión foliar direccionada, o sea, vas a aplicar directamente sobre la planta si quieres afectar y tienes mucha precisión y mucho control en no afectar las plantas. Y eso lo digo porque para matar una planta con la expresión foliar hay que cubrirla bien por un 70-80% y si hay otras plantas muy cercanas que no puedes sacar o afastar, y les afectas una hoja o 2 hojas, no se va a morir por eso, es muy poco. No tiene tanta eficiencia, no es tan mágico, ¿no? Que lo aplicas un poquito y ya matas la planta. Existe una precisión muy buena para trabajar con este método. Incluso cuando trabajas en una área grande, por ejemplo con un pasto mezclado, empiezan a volver otras plantas. Y hay plantas aisladas de los pastos, puede ir directamente a estas y tratar solamente a estas plantas y no afectar las otras. Y ahí es otra ventaja en relación
mal control mecánico y se vas con una hacha o algo, vas a cortar un montón de cosas que no querías cortar porque no tienes esta. La medida de vida de los datos son unos 30 días, no es eliminado por raíces y sí es sistémico. Y este es un nuevo producto que es una mezcla de tricotril y fluoroxetil, tiene una concentración más pequeña de tricotril, pero también difusión. Tiene difusión en agua, igual a expresión foliar o basal, media vida de 20-30 días, no es eliminado por raíces. Y este es una mezcla particular que ya aumenta aquí la media vida. Pero este es eliminado por raíz. Este no me gusta. ¿Sí? Porque va a contaminar. Entonces, si conoces estos elementos de un producto, ya te ayuda a decidir, bueno, eso puedo usar, eso no puedo usar, para hacer, porque sabes que va a ser menos. Tu posibilidad de contaminación va a estar en la aplicación, pero no en el producto. Y si haces la aplicación con cuidado y con seguridad, no vas a tener problema y no vas a ver impacto paralelo. Bueno, entonces, ¿qué es más utilizado? El Garlon, que tiene por la concentración de 480 gramos por litro, que es buena porque no usa tanto. Y es un herbicida sistémico, eficiente para plantas leñosas en general, para arbustos y árboles, y aplicas en el tocón y es súper eficiente. La dilución es de 2 a 4% del ingrediente activo, entonces 40 hasta 80 mililitros por litro de solución, y se puede diluir en agua o en aceite. Y el glifosato, que tiene un montón de marcas comerciales, que también es sistémico y es desarrollado para pastos en general y funciona también para hierbas. De manera general, es para pastos más delicados, 1 a 2%. Y para pastos más grandes, 3% por agua, pasto elefante, y el alundo encontré como de 3 a 5% de agua. Mucha dificultad de comprar un colorante específico para herbicida. En Brasil hay una compañía que lo fabrica y que lo distribuye para el país y después comprar y pedirles que te envíen por encomenda un herbicida, un colorante fabricado para esta utilización con herbicida. Entonces no es un producto tóxico y funciona muy bien. Y lo que veo por eso la gente quiere decir, pero estos, los colorantes para hacer dulces y cosas de cocina tienen mucho polvo. Así que lo que va a pasar es que se van a bloquear los pulverizadores porque no pueden usar eso. Siempre un colorante líquido. ¿Azul de metileno? Azul de metileno puede ser, y fue una de las cosas que sugería ver si encontramos aquí. Eso sí es muy comercial. Pero hay que ver si funciona en las plantas. O qué cantidad habría que poner, no sé. Pero igual puede ser una opción. O la violeta genciana, que también es fuerte como color, no sé. Yodo. Este es el colorante que usamos ahí en Brasil. Se llama Highlight, que es fabricado por esta Rigrantec. Y el costo es más o menos $25 un litro. Y la dilución es como de 5 a 20 mililitros para 5 litros y 20 a 40 para 10 litros, muy poco. Como pones casi nada en un litro y funciona súper bien. Y por veces para pastos, dependiendo del pasto, como el pasto miel, que tiene mucho pelo y todo, un poquito más. Y este se llama marca Grama, que también es específicamente para pastos y pasturas, es prácticamente la misma cosa. Y este es un emulsificante que también usamos muchísimo porque trabajamos mucho con Garlon en dilución en aceite vegetal. Entonces, si un día ustedes quieren usar un herbicida con aceite, por ejemplo, para mejor absorción en un tocón o algo así, nunca utilicen el aceite combustible, pero sí un aceite vegetal cualquiera, de soya, de lo que tenga, de maíz, no importa, lo que sea más barato. Pero que sea un aceite vegetal porque no tiene ningún efecto de toxicidad, ni de residualidad, ni ningún problema. ¿Ok? Bueno. Y este es un surfactante que reduce la tensión superficial, como le dijo, entonces aumenta el área de contacto del líquido con la planta y facilita la absorción. Y para estos pastos también puede ser interesante incluirlo. Y también se usa como 10 ml en un litro, muy poquito. ¿Sí? Bueno,
quería darles un ejemplo ahí de una planta que fue muy difícil lograr un control. Esto es en la isla de Robinson Crusoe, en el archipiélago de Juan Fernández, en Chile, donde tienen muchas pendientes con invasión por esta planta. Esta es una foto de un drone, ¿no? Que se llama Ugne moline, es una mirtácea que es nativa del Chile continental y que se llevaron para la isla no sé por qué, y que produce esos frutos pequeños y se los comen. Y mira, las hojas son pequeñitas y muy duras. Y con eso pasamos 2 años y medio haciendo ensayos a ver cómo controlarla. Pero mira, finalmente logramos. Y que hicimos fue que intentamos con pruebas distintas con glifosato, con tricopir, y por fin estaba leyendo un día buscando algo más que pudiera acrescentar a eso, y encontré una referencia a utilización de urea para alguna cosa agrícola. Y ahí me ocurrió que, bueno, la urea podría ayudar a quebrar esta serosidad de la cutícula, que es una cutícula muy gruesa, y por ahí logramos matar esta planta con una sola aplicación. Porque el problema en esas áreas es volver, porque son áreas muy difíciles, muy distantes, muy íngremes, ¿no? Y por fin hicimos una mezcla de glifosato, triclopir y urea y funcionó súper bien. Le tarda como unos meses para secar, pero está funcionando bien. Entonces, como dijo, por veces toma un tiempo hasta encontrar un control ideal. Y ni siempre va a ser ideal en que con una única aplicación van a eliminar una planta, pero con el monitoreo y con evaluar los resultados que tengan en términos de porcentaje de mortandad, pueden siempre buscar mejorar un poco más hasta que encuentren un método ideal. Por eso decimos que siempre es manejo adaptativo. Para esta planta no había referencia de control, ahora tenemos el control. Y tardó hacerlo, pero ahora lo pueden hacer como áreas grandes, ¿no? Porque ya conocen el método. Entonces, pero también hay muchísima referencia y muchísimas de las plantas con que ustedes tienen problemas de invasión están referenciadas para control en Nueva Zelanda, en Australia y Estados Unidos. Puede ser que para una u otra cosa no tengamos el producto ideal, pero por ahí ya tenemos una dirección. Los pulverizadores. Este es un pulverizador genial, es pequeño, es así. Es para 1 litro, 1.2 litros de volumen total. En verdad de solución vas a tener como 950 ml, porque el nivel no puede pasar de aquí más o menos. Adentro tiene un émbolo y esta parte justamente es para bombar, hacer presión. Y aquí está el gatillo que aprietas y el pico es regulable. Puede ser lo más abierto, más cerrado. Esta tarde les vamos a mostrar los pulverizadores que han comprado aquí y les vamos a poner agua para que ustedes lo experimenten. Y eso siempre les recomiendo cuando tienen un equipo nuevo, antes de ponerle el herbicida para salir trabajando, pónganle agua, preferencialmente con el colorante para que puedan ver mejor. Y experimenten, regulen el pico y todo, lo dejen listo para trabajar y cómo familiarizarse, porque con tocones, si pones muchísima presión, lo que va a hacer es que cuando echas el herbicida te va a espirrar, salpicar y puede salpicar en la persona que está aplicando mismo. Entonces hay que tener un poco de experimentación con ellos para ajustarlo antes de poner el herbicida por una cuestión de seguridad. Estos son muy buenos para cuando se va a controlar plantas que están, van a caminar 2 horas por un sendero. No vas a necesariamente tener que llevar esto, depende del volumen de plantas que tienes, pero si es para cosas puntuales, este es genial. Que sea un pulverizador que sea resistente, por ejemplo, si se cae al suelo, que no se quiebre, que sea un plástico duro pero resistente, ¿no? Y que no gotee, que no haya vaciamiento, que no haya nada, porque eso es muy importante, porque una vez que estás en el campo trabajando y tienes un problema, es muy difícil de ponerlo en alguna parte o estancarlo, ¿no?
Entonces, la calidad del material es muy importante, especialmente en áreas protegidas. Claro que en la agricultura debería ser igual, pero la gente se preocupa menos, ¿no? Están produciendo comida, así que no importa tanto, ¿verdad? Y los pulverizadores más grandes, como estos, de manera general se trabaja, hay pulverizadores de hasta 25 litros. Pero mira, si ustedes trabajan en cumbres de Monterrey, donde hay montaña, no quieres tener una cosa de 25 litros ahí para cargar, vas a comprar uno de 10 o alguna cosa que te sirva para lo que vas a hacer. Entonces hay que cuidarlo, porque hay gente que dice, no, vamos a comprar el grande, pero el grande es muchas veces más difícil y también, como ese no es un trabajo que vas necesariamente a hacer todos los días, porque me imagino que ustedes tengan otras cosas que hacer también en las áreas, no es bueno que esté ahí 25 litros preparados y que se queden ahí un mes, dos, porque van perdiendo efectividad. Entonces, mejor aprender a preparar el volumen que vas a usar en un día o en 2 días, 3 días de trabajo y no hacerlo un montón, porque después también es un problema cuando tienes un montón de herbicida preparado y no sabes qué hacer con él, ¿ok? Si no lo usas, exacto. Nunca usar colorante en polvo, como él dice, probar antes con agua. Y estos productos no los lavamos. Si termina una solución, ponemos más agua, ponemos más producto, lo hacemos otra vez. No hay que lavarlo y echar el agua ahí, porque siempre vas a contaminar algo. Entonces, no es necesario. Y lo que se hace, y van a ver que se puede siempre sacar el pico y limpiar esta parte, pero el restante se queda ahí. Y también lo que hacemos por veces es, si tenemos, por ejemplo, un poco de producto que no vamos a utilizar en uno de estos que son más grandes, lo pasamos, lo que sobra este pequeño, y hacemos la mezcla y utilizamos esta agua, por ejemplo, si está aquí con glifosato, pero lo meto ahí, lo complemento y lo uso otra vez para gastar, pero nunca voy a echar eso en el ambiente, por favor. ¿Sí? Una vez que ya preparaste la mezcla, si te sobra, ¿cuánto tiempo te dura? O sea, ¿hasta cuánto tiempo lo puedes tener guardado para volverlo a usar? Según la orientación es que no lo tengas por más de un mes, pero yo ya usé un glifosato que estaba 1 año y funcionó igual. Pero no es ideal. Y también porque si dejas eso guardado, puede ser que alguien se va a meter puede causar un accidente, puede ser que la persona no sepa qué es, puede ser un niño, puede ser cualquier cosa. Entonces, mejor no hacerlo. Y si pierde efectividad, yo lo que hago, si tengo un pulverizador como este que es un problema, porque empezó a vaciar, así que no pudo más usarlo y tenía como 5 litros. Entonces, de poco en poco, los estoy metiendo en los pequeños y estoy preparando una solución como si fuera agua para gastarlo. Porque no quiero echarlo en parte ninguna, ya está ahí hace años, pero no sé, 2 años o algo así, pero no quiero echarlo, porque todavía sí es un contaminante. Entonces lo que voy a hacer es usar, a la medida que necesite de agua, lo voy a poner como agua para echar lo que sea, otro producto y utilizarlo. Entonces por eso, cuanto menos volumen prepares, aprendemos con tiempo a preparar el volumen que necesitamos, ¿sí? Que puede ser muy útil incluso para pastos en general, para hierbas, pero es especialmente útil para pastos que son más altos y no puedes, por ejemplo, si tienes un pasto jaragua que está en esta altura o en esta altura, ligar con un pulverizador y hacer esto, ¿no? Porque vas a bañarte en herbicida. Entonces, desbrozar y esperar que brote, y cuando tienes brotos así, de 20, 30 centímetros, ahí vas y haces el control. Entonces, para eso sirve. Para plantas como el arundo, una desbrozadora tiene que tener una muy buena lámina porque son plantas más duras, ¿no? Entonces hay que ver el tipo de equipo para lo que necesitas. Y las de hilo son solamente buenas para pastos muy delgaditos como el zacate rosado, el pasto miel. Para braquiária ya no sirve muy bien. Depende también de la densidad de la infestación, ¿no? Y esto es un equipo muy interesante, que es un taladro que se compra para adaptación en la motosierra
Y con esto es que controlamos la palma africana, porque hacer agujeros en una palma no es nada fácil, son muy duros. Y en el caso de las palmas es interesante porque justo, como les decía, todo el tejido circulatorio está en todo el tronco, ¿no? Distinto de los árboles dicotiledóneos que están solamente en la periferia. Entonces, por eso usamos esta adaptación para palma africana. Podrían usarla para los cocos, pero si fuera el caso. La otra cosa con las palmas es que cuando secan, caen de manera distinta de los árboles. Los árboles pueden caer en partes, en general van cayendo ramos y partes, ¿no? Y las palmas, cuando las debilitas con eso, prácticamente caen sobre sí mismas, así que no caen para el lado, así que el impacto es muy pequeño. Y es interesante porque antes secan las hojas, caen las hojas todas, entonces solamente tienes el tronco y el tronco prácticamente cae sobre sí mismo. Entonces es un impacto muy pequeñito y es un método interesante. Bueno, para la preparación de los herbicidas, como ustedes han visto, vamos a utilizar volúmenes pequeños, como 20 ml, 40 ml, 60 ml. Y para eso necesitamos de un becker, como este, que tiene 100 ml y está graduado de 10 en 10. O un vaso medidor, pero que tenga una gradación pequeña. Lo que muchas veces encontramos son los de cocina, que empiezan con 250 ml, ¿no? Así que no son muy adecuados. Y nosotros que hacemos es comprar este material plástico, no vidrio, en tiendas que venden cosas para laboratorios. Les trajo unos y los que mejor controlen el carrizo van a ganar uno de regalo. Bueno, la preparación se hace, depende también de cada situación, porque claro, los pueden preparar en el terreno y va a ser necesario hacerlo, pero si, por ejemplo, voy a hacer un trabajo en un día en que sé que necesito de 1 litro y voy a llevar el pulverizador pequeño, lo puedo preparar aquí en mi oficina, donde tengo una superficie plana, es más seguro, no tengo riesgo de un accidente. Utilizamos una lona plástica abajo para el caso de cualquier goteo. Usamos el equipo de protección personal completo para prepararlo. Usamos el vaso medidor y un frasco de agua que sea de uso exclusivo para el preparo del herbicida. No vamos a tomar ahí una agua para un poco para el herbicida, un poco para tomar, no, vamos a separar bien eso. Entonces un bolígrafo de estos marcadores para marcar qué es qué también es súper bueno tener, incluso para los pulverizadores, para si este es glifosato, este es triclopir o lo que sea, para marcar todo.